Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero responder a sugerencias que nos hicieron hace algún tiempo con relación a cómo incrementar la potencia de una soldadora de punto que ya habíamos hecho con anterioridad. El enlace se los dejo en la descripción a un video en donde nosotros hicimos una soldadora de punto con un solo transformador, pero no nos daba la posibilidad de hacer ciertos trabajos con ciertos grosores de materiales, de metal, de lámina, y pues había necesidad de incrementar la potencia. Aquí lo que hicimos nosotros al instalar dos transformadores de microondas fue duplicar la potencia. Nos permite soldar materiales más gruesos y la potencia es el doble. Con dos transformadores es más que suficiente para una soldadora de punto. Y en otro video vamos a compartirles nuestra sugerencia de cómo poder adaptar estas mismas máquinas para soldar con electrodos. Vamos a hacerlo con 3 transformadores, 3 o 4, pero lo vamos a hacer en otro video. Acá vamos a enfocarnos en la realización de la soldadora de puntos. Bien, vamos a utilizar los siguientes componentes. Vean acá, 2 transformadores de horno de microondas, a los cuales ya les hemos eliminado su secundario. En la descripción del video yo les comparto a ustedes la forma de hacer eso, porque es un poquito laborioso, pero bueno, con paciencia y tiempito le sacamos el bobinado secundario al transformador. La eliminación de este secundario es sumamente necesario por razones de seguridad. Nosotros nunca debemos conectar a la corriente eléctrica a un transformador de microondas si no le hemos eliminado antes su secundario. Lo vamos a reconocer porque de los dos bobinados el alambre más grueso es el primario. Acá se puede ver con más claridad el primario, que es de alambre grueso, y el secundario, como lo tenemos ahí arriba, ven, aquí se puede ver un alambre más delgadito. Entonces ese es el secundario que tenemos que eliminar por razones de seguridad. Si cometemos el error de conectar el primario del transformador al 110 o al 120 o al 220 según la red de que dispongamos, entonces el transformador se va a energizar y acá en el secundario se van a inducir más de 2000 voltios. Entonces nunca hagan eso. Primero eliminamos el secundario y hasta después nosotros podríamos entonces meter mano a la realización de nuestro proyecto. También vamos a utilizar cable de este tipo. Este es cable que se usa para máquinas de soldar. Dice que es 4AWG. Yo acá lo que compré fueron 3 metros. También vamos a ocupar de este tipo de terminales. ¿Ven? Son terminales de cobre. Para cable son 2 y 2 piezas de cobre. También estas conseguimos ahí en la chatarrera, una lámina de cobre, y le cortamos 2 pedazos que son los que vamos a ocupar para las puntas de soldar. Vamos a utilizar también pues algunos pedazos de cable para 110 voltios, un cable de alimentación que ya no estemos utilizando, y vamos a ocupar también algunos terminales pasto. Ok, una pieza de madera para la base y otras piezas de madera para el brazo de nuestra soldadora de puntos. Entonces vamos a comenzar colocándole el secundario a nuestros transformadores, pero al tener 2 transformadores para este proyecto es necesario tener en cuenta ya algunos detalles. No es lo mismo hacerla con uno que hacerla con 2, ¿verdad? Los transformadores tienen que ser idénticos, tienen que ser del mismo tamaño y de la misma potencia. Es un detalle importante que hay que tener en cuenta, no pueden ser disparejos, ¿verdad? Otro detalle que es también muy importantísimo tener en cuenta y que debemos cuidar. Vean, el secundario que vamos a construir en el transformador tiene que estar en fase con el primario que originalmente tiene el transformador. ¿Qué significa esto? Que si el primario está enrollado en esta dirección, entonces nuestro secundario, el que vamos a construir, también tiene que ir en esa dirección. Ok, entonces ¿cómo averiguamos la dirección en que está? El bobinado primario del transformador tiene un inicio y un final, o sea, una entrada y una salida, o sea, tiene 2 extremos, ven, 2 terminales, en uno va la entrada, en otro la salida. Pues vamos a ver cuál. Es muy sencillo. Vean, acá pueden ver ustedes que este terminal tiene un cable, un alambre que sale del bobinado, se viene del interior del bobinado y se conecta a este terminal. Si ustedes observan, el cable que se conecta acá a este terminal viene de aquella dirección, es decir, viene de allá hacia aquí y se conecta aquí, lo cual significa que nuestro bobinado primario viene en esta dirección. ¿Okay? Entra aquí, empieza a dar vueltas por dentro y viene a salir a este punto. Entonces esta sería la salida y esta la entrada. Por lo tanto, nosotros entraremos por acá con nuestro secundario. Y pues yo sugiero que los terminales del primario queden al contrario que los terminales del secundario. Es decir, que si los del primario están a este lado, entonces que los del secundario me queden allá, pero respetando el sentido de la bobina. Introducimos entonces un extremo del cable por acá y calculamos más o menos unos 40 centímetros libres por acá, más o menos eso. Y traemos la otra punta por este lado. ¿Okay? Y lo ajustamos que se pegue al cuerpo del transformador. ¿Ven? De esta forma. Ok. Ahora entonces vamos a introducir nuevamente esta punta por acá y que salga por el otro lado. Bien, aquí ya salió.
Ahora devolvemos esta punta hacia allá, de modo que nos queden las dos puntas hacia aquel lado, contrarias a los terminales del primario. ¿Ven? Así nos tiene que quedar nuestro transformador ya con el secundario. Ok, los dos transformadores van a tener la misma estructura de secundario. Ok, acá tenemos el otro ya hecho. Fíjense que acá lo que le hemos dado es prácticamente una vuelta. Empezó acá, completó una vuelta aquí y luego la sacamos por este lado, más o menos una vuelta y media. Nos tiene que dar más o menos 1 voltio en promedio. Por cada vuelta lo que nos da es 0.8 voltios, pero nosotros le dimos 1,5 más o menos, entonces nos tiene que andar dando 1 voltio y algo, ¿verdad? Entonces podemos medirlo. Ahora vamos a conectarlo a la corriente. Acá, cuando nosotros lo conectemos a la corriente, no hay peligro de tocar los terminales de este secundario, porque ya, como pueden ver, es apenas una vuelta. Aunque el cable sea grueso, es 1 voltio nada más lo que nos va a dar acá. Muy diferente a los 2200, 2300 voltios que nos daría el secundario original. Por eso les digo, nunca conectemos el transformador a la corriente mientras no eliminemos el secundario original. Ahora que ya le hicimos este de nosotros, entonces ya nosotros podríamos tocar sin peligro el secundario. El primario no, porque va a estar conectado a la corriente eléctrica. Vamos a conectar a 120 voltios. Algunos compañeros me preguntaron hace un tiempo que pues cómo se conectaba el primario al secundario. Les comento, el primario y secundario no hay conexión eléctrica, no hay conexión física. La corriente que se induce en el secundario es por inducción electromagnética. Si quieren ustedes pues ampliar un poco sobre qué es la inducción electromagnética y cómo se hace pues para que se induzca voltaje en el secundario, les recomiendo pues leer un poco al respecto. Acá le hemos conectado nuestras puntas de prueba al secundario, las puntas de prueba del multímetro, y nos está dando 1.8 voltios de corriente alterna en el secundario que hemos construido. Vamos a ver entonces qué pasa si juntamos en cortocircuito las dos puntas de nuestro secundario. Vean, ven. Vean cómo en cuestión de un segundo se pone al rojo vivo. ¿Ven? Eso nos da una idea a nosotros de la corriente que circula por este secundario y pues la que nos va a permitir a nosotros hacer la soldadura, que ahora va a ser con dos transformadores para ganar un poco más de potencia. Entonces, ok, fíjense que este multímetro está en el rango de 400 amperios y pues esa respuesta que nos dio dice que está fuera de rango, quiere decir que la corriente que se genera por acá supera los amperios, es lo que dice el multímetro. Vamos a ver entonces qué pasa cuando utilicemos la máquina. Quiero comentarles a ustedes que este es el amperaje en el secundario, ¿verdad? No es del primario. Este amperaje, por aquello de que se les venga pues la preocupación de que si es tanto amperio, entonces cuánto va a consumir esta máquina, me va a elevar la factura eléctrica. Sin embargo, esta corriente no es la que pasa a la factura, por decirlo así. La corriente que sí cuenta para el consumo eléctrico de la casa es la del primario. Vamos a ver cuánta corriente consume, debe andar por los 10 amperios. 5.5 o 6 amperios. Obviamente ese consumo es temporal, únicamente mientras hacemos el punto y ya. Ok, eso tampoco va a quedar pegado permanentemente ahí. Ahora vamos a ver cuando hagamos la prueba. Bien, entonces lo que podemos hacer a continuación es colocar los transformadores en una plataforma. Yo voy a usar esta plataforma de madera. Puede ser un 50 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Entonces un transformador a la par del otro y en el medio de ellos voy a colocar esta pieza de madera. Así, de esta manera, en medio de los dos transformadores. Esta pieza va a ir atornillada por abajo. Fíjense, acá tiene dos plaquitas de aluminio, una a cada lado, atornilladas. Y en medio de esas dos plaquitas de aluminio yo voy a poner esta otra pieza, que me va a permitir hacer este movimiento. Esto va a quedar así. Si ustedes quieren, esto lo pueden hacer con una bisagra. Entonces, los transformadores los atornillamos a la tabla. Nos va a quedar más o menos de esta forma. ¿Ven? Los transformadores ya atornillados a la tabla. Y pues la pieza de madera que pusimos en medio de ambos transformadores. Y acá arriba de esta pieza hemos puesto esta otra. Bien, nos va a permitir hacer este movimiento. Okay, entonces acá lo que falta hacer es la conexión eléctrica. Vamos a ver cómo. Vamos a tomar las dos entradas de los dos bobinados secundarios. ¿Se acuerdan? El cable siempre entró por este lado dando vuelta en este sentido. Y en este otro también el cable entró por este lado dando vuelta en este sentido. Por lo tanto, si entró por este lado en ambos transformadores, entonces las entradas son estas dos. Vamos a unir las dos entradas de los dos transformadores y les vamos a colocar este conector. Okay, metemos el conector acá, ven, de esta forma. Si es necesario darle unos golpecitos, pues le damos unos golpecitos y ahí entró. Entonces acá preferiblemente yo prefiero darle con un martillo sobre una pieza de metal y aplastarlo hasta que quede presionado.
Luego de eso, pues lo que nos va a quedar es esto. Fíjense, en un mismo conector tenemos las dos entradas y las dos salidas. Estos están también unidos en un solo conector. Es lo que se conoce como conexión en paralelo, lo cual lo que nos va a permitir a nosotros es incrementar la potencia, de modo que la potencia de un transformador se va a sumar a la potencia del otro y vamos a duplicar la potencia. Entonces ahora vamos a conectarle a uno de ellos, vamos a conectarles acá una punta y al otro le vamos a conectar acá la otra punta. Bien, nos va a ir quedando más o menos esto. Fíjense, al terminal donde se unen las dos entradas, a ese terminal yo le puse una de las puntas y luego la atornillé acá a la pieza de madera con un tornillo de por lo menos 1,5 pulgadas hacia acá adentro y otro acá arriba. ¿Ven? Está aquí firme, esto de ahí no se mueve. ¿Ven? Entonces el terminal donde van las dos salidas de los dos secundarios, le puse otro terminal, otra punta, ¿verdad? Sí, la doblé porque para que quedara así hacia arriba, la voy a colocar sobre un taco y se queda ahí. Ok, bien, acá tenemos entonces el taco sujeto a la tabla y como pueden ver la punta también está firme. Ok, ahora las dos puntas coinciden entre sí. ¿Ven? Acá sencillamente lo que falta es meterle corriente, pero voy a sugerirles cómo hacer esta conexión porque también es otro detalle importante a tener en cuenta, la forma en que vamos a conectar aquí, porque si conectamos mal, aunque funcione la máquina, puede ser que nos dé algún problema. Entonces, como les decía anteriormente, estos 4 terminales que tenemos acá son los 2 del primario de este transformador y los 2 del primario de este otro transformador. Entonces acá también tenemos que respetar eso de que los bobinados al momento de conectarlos tienen que quedar en fase. Ok, ¿a qué me refiero? Recordemos nosotros que la corriente eléctrica que llega a nuestra casa, en el caso del 110 voltios, tiene una fase y un neutro. En el caso del 220 también, si es monofásico, tiene una fase y un neutro. Entonces vamos a tener en cuenta ese detalle. Acá habíamos dicho ya que la entrada de este transformador es esta que tenemos aquí, con ese alambre. Esta es la entrada y este también tiene la entrada al mismo lado, porque son iguales los dos transformadores. Entonces serían estas las dos entradas de los dos primarios y estas las dos salidas. Entonces vamos a conectar la fase del 110 o el 220 a los dos terminales de entrada de los primarios de los transformadores y el neutro lo vamos a conectar a los dos terminales de salida de la bobina de los transformadores. Bien, entonces lo que hemos hecho acá es precisamente ponerle unos conectores Faston a las dos entradas. Ven, se los puse así, azul a las dos entradas y transparente a las dos salidas. De modo que tenemos las dos salidas a un solo punto y las dos entradas a un solo punto. Ahora vamos a tomar un cable de alimentación, que es el que vamos a utilizar para el proyecto, el cual tiene dos conductores, base y neutro. Entonces voy a conectar el neutro a las dos salidas, que serían estos dos de este lado. Bien, entonces aquí tenemos el neutro, el cable de alimentación, que es el cable blanco, va conectado a las dos salidas de los dos transformadores. Y la fase se la vamos a conectar a las dos entradas, pero la fase la vamos a hacer pasar a través de un interruptor pulsador. ¿Ven? Es de un interruptor de contactos normalmente abiertos que únicamente se van a cerrar cuando los presionemos para activar, alimentar a los transformadores. Es de 16 amperios. Recuerden que el consumo en total andará por los 10 amperios, 11 amperios. Entonces 16 amperios es suficiente para soportar la corriente que van a consumir ambos. A este interruptor pulsador le vamos a conectar en sus dos terminales un cable a cada terminal. Ven, aquí tiene un terminal y aquí tiene el otro, un cable a cada terminal. Entonces uno de los cables que vienen del interruptor lo vamos a conectar al conductor que trae la fase en el cable de alimentación, que es este de color negro. Estos colores ustedes los pueden cambiar, no importa, yo los estoy usando porque son los que tengo a mano, pero bueno, ustedes pueden incluso poner otro de color negro, como quieran. Entonces ya tenemos la fase acá en este cable, en este conductor que va al interruptor. ¿Ven? Cuando yo pulso el interruptor, la fase va a salir por este otro cable. Y este otro cable se lo vamos a conectar a este punto en donde están unidas las dos entradas de las bobinas de los primarios de los transformadores. Le ponemos aislante a esto. Ahora yo les dejo un diagramita por si lo consideran necesario para esto de la conexión. Bien, ahora tomamos entonces los cables con el interruptor y el interruptor lo vamos a pegar acá, de modo que nos quede accesible a la mano cuando nosotros operemos la máquina. Lo pegamos acá, ya sea con un tornillito o yo lo voy a pegar con silicón caliente. Bien, acá le hemos sujetado entonces ya el interruptor y prácticamente ya está terminada, lista para hacer algunas pruebas de funcionamiento. Le he puesto un poco de color, pues esto ya es opcional y al gusto de cada quien. Un detalle importante: cuando nosotros vamos a soldar láminas es necesario
que la superficie de la lámina esté totalmente limpia, que no tenga pintura, que no tenga suciedad, que no tenga óxido. Esta lámina es lámina dura. Igualmente es necesario que las puntas estén totalmente limpias. Entonces es necesario estarlas limpiando con mucha frecuencia. Les comento sobre las puntas. Estas yo las estoy reciclando porque son las que tengo a mano. A mí me gusta reciclar los materiales hasta que ya se les haya aprovechado al máximo su vida útil. Pero si ustedes quieren, en el comercio ferretero, en el comercio de componentes eléctricos también te venden barras de cobre. Incluso te venden puntas de cobre para soldadoras de punto. Entonces si quieres usar puntas de cobre ya originales, encendemos nuestra máquina hasta que se ponga el rojo vivo y hacemos un poco de presión para que solden. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Hemos hecho un punto. Bien, vamos a realizar un segundo punto. Les decía que si es necesario, cada vez que hagamos un punto, pues hay que limpiar las puntas. Estas se ensucian un poco más porque son bastante delgadas, ¿verdad? Pero si fueran ya las originales de una soldadora de puntos, pues seguramente darían un poco menos de problemas con respecto a lo que es suciedad. Entonces yo voy a hacer un segundo punto acá. Vamos a abrir a ver qué pasa. Vean. La lámina, a pesar de que es una lámina muy dura, ella en lugar de desprenderse lo que hace es que se dobla. ¿Ven? Se dobla pero no se desprende porque el metal se derritió y lo que hace es unirse los dos puntos derretidos de un lado y de otro y se unen como si fueran una sola pieza. Yo aquí he intentado, vamos a ver, vamos a desprenderla porque quiero saber qué tanta resistencia adquirió al momento de soldarse. Ven, aquí le estoy ya haciendo fuerza. Obviamente se va a desprender como toda soldadura de punto, pero no, ni tanto. Vean, no se desprende. Ven, ahí está el punto de soldadura. Ven, como una gotita de material que se fundió y pues unió los dos metales. Es lo mismo que sucedió a este lado. Bien, acá hemos puesto un clavo de 3 milímetros de diámetro con una lámina. Vamos a ver si es posible soldarla, a ver qué resultado nos da. Bien, y aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, ahí está el clavo. Vean que el clavo incluso casi llegó a cortarse. Es tanta la potencia que pueden ver ustedes el resultado. Bien, entonces pues acá, amigos, con esta potencia ustedes pueden hacer algunos experimentos. Yo sí les digo que por la potencia que esto tiene, pues es recomendable usar puntas mejor originales de las de fábrica, de las que venden ya para soldadoras de punto. Con las pruebas que hemos hecho, el cable apenas se ha puesto un poco tibio, los transformadores están fríos, pero si usted considera que se le está recalentando, aún con todo lo que hemos sugerido, los transformadores en fase, las conexiones y eso, y si usted considera necesario, entonces puede adjuntar a este montaje el ventilador, un ventilador de microondas para pues enfriar un poco los transformadores. Entonces, amigos, yo espero que nuestra sugerencia esta vez también les sea de utilidad como todos nuestros videos. Es nuestro deseo pues que de alguna manera nuestras sugerencias le colaboren a ustedes alguna solución en algún momento. Gracias por su visita, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Pues de esa manera muchos amigos más se benefician y así también nuestro canal se fortalece para seguir creando mucho más contenido. Que Dios les bendiga a todos con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, amigos, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.